Bienvenidos a nuestra lectura orante con las Sagradas Escrituras. Qué bueno encontrarnos, proclamar la palabra de Dios, meditarla, orarla y llevarla a la vida. Hoy la iglesia nos invita para que se proclame el Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos del 1 al 7. Primer momento, lectura del texto. Y llamando a sus 12 discípulos, les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para curar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago el de Zebedeo y su hermano Juan, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Santiago el de Alfeo y Tadeo, Simón el cananeo y Judas el Iscariote, el que lo entregó. A estos dos envió Jesús después de darles estas instrucciones. No tomen camino de gentiles ni entren en ciudades samaritanos, diríjanse más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo proclamen que el reino de los cielos está cerca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Digámosle hoy al Espíritu: ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Santo Espíritu de Dios, ven con tu don del entendimiento para comprender hoy esta escritura que nos permites proclamar. Volvamos la mirada al texto. Otra segunda proclamación, otra tercera. ¿A quién llama Jesús? ¿Qué les dice? ¿Qué potestad les da? ¿Cuáles son los nombres de quienes llama? ¿Y cuál es una referencia final que pone a este primer momento de la misión? Miren qué palabra que les llama la atención. Miren bien el elenco de estos nombres que nos da hoy la palabra. Estas referencias y esta potestad que les da. Algo que descubran nuevo. Inclusive dentro del grupo de estos 12, que lo conocemos bien, pero algo que les llame la atención en este primer momento de la lectura del texto. Segundo momento, meditación. Empezamos el capítulo 10 de Mateo y con ello empezamos otro de los discursos de Jesús que tiene que ver con el discurso apostólico y el de la misión. Si vemos a Marcos y a Lucas que colocan el llamado de los apóstoles, discípulos apóstoles, más al comienzo de su evangelio, Mateo lo une directamente con este discurso de la misión o discurso apostólico. Y es breve porque empieza hablando primero como llama a 12. Y les da una potestad, poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para curar toda enfermedad y toda dolencia. Es decir, la capacidad que tiene Jesús que viene a curar integralmente al ser humano. Primero sobre el mal. Y el mal tiene un referente propio que es el maligno. Y lo vemos a Jesús que lo tiene la potestad para sacar el mal, inclusive el mal lo reconoce y quiere darle a ellos esta capacidad. Y lo otro es para curar enfermedad y dolencias, todas, no algunas. Dice, toda enfermedad y toda dolencia. La da a los apóstoles y en los apóstoles a la iglesia, porque la iglesia ha recibido la gracia de la salud que ha venido a dar Jesús para regenerar, para darle al ser humano aquella salud, aquella paz primera que ha perdido por el pecado, por la transgresión. Y sí, existe la enfermedad física, sigue existiendo. Pero quien recibe a Jesús en el corazón se sana primero del corazón y recibe las gracias y se une a su cruz y va recibiendo toda otra mirada sobre la vida. Pero estos 12 tienen la capacidad de hacer lo que hace su Señor. Eso es lo que Jesús quiere brindarles a ellos. 12 columnas de la iglesia. Y después nos da los nombres. Mateo empieza a nombrarlos como los conocemos. Quiero que para que este trabajo de esta lección, acercarnos hoy a la palabra, pueda tener referencias de comparación, también pueden mirar Marcos, capítulo 3, versículos 14 en adelante, y Lucas, capítulo 6, versículos 13 en adelante. Inclusive, si quieren ver otra referencia a los apóstoles, Hechos 1:13, nos narra cómo antes de recibir el Espíritu estaban todos ahí y nos da los nombres de los apóstoles, comenzando el libro de los Hechos, que también es escrito por Lucas, inspirado por Dios. Entonces ahí hay un elenco de los 12 nombres. Mateo, ¿cómo nos los da?
Pues como siempre empieza hablando de estas parejas de hermanos, primero de la Galilea. Entonces, Pedro y su hermano Andrés. Santiago el de Zebedeo y su hermano Juan. Estos primeros 4 apóstoles, San Juan Evangelista nos narra bien cómo ha sido también el llamado de estos 4. Y cómo Juan y Andrés al principio eran discípulos del Bautista, inclusive seguramente Santiago también, y comparten este llamado. Con más fuerza a Santiago y a Pedro, que todavía no conocía al Mesías. Después, en la misma región de Galilea, se nos muestra el llamado a Felipe y a Bartolomé. También nos lo muestra San Juan en sus primeros capítulos. Aquí también, después de estos hermanos, Pedro y Andrés, Santiago y Juan, viene a nombrarnos Felipe y Bartolomé, que siempre van como unidos. Acuérdense ustedes que Jesús llama a Felipe y lo sigue, y Felipe va a decirle a Bartolomé, aquel de que han escrito los profetas, la escritura lo hemos encontrado. Y le dice que es de Nazaret, y entonces Bartolomé dice como si de Nazaret puede salir algo, pues como alguien con esta capacidad, y Jesús viene después llamar a Bartolomé. Después nos hablan de de Tomás y Mateo. Ya estos son el 7º y el 8º. Tomás y Mateo el publicano, que en estos días escuchamos la narración de su conversión y el llamado. Santiago de Alfeo y Tadeo, ya vamos a explicar quiénes son. Simón el cananeo y Judas Iscariote el que lo entregó. 12 nombres. 12 son los tribus y los hijos de Jacob, los nombres en los cuales se repartió la tierra prometida. Y ahora viene a ser otra iglesia para esta nueva alianza, con 12 columnas también, y por eso llama a 12, es un número pues simbólico. Inclusive si vemos el capítulo 4 de Apocalipsis nos habla de 24, de 12 que representan el Antiguo Testamento y de 12 que vienen a ser los apóstoles del Cordero de este pacto sellado con la sangre de Jesús. Y entonces Pedro y Andrés, pescadores los dos, Pedro con su temperamento fuerte, franco, bondadoso, es un hombre claro. Andrés parece que según la tradición es un hombre tímido, callado, pero eso no le quita trabajo y no le quita capacidad de llevar el mensaje de Jesús. En alguna mística lo han llamado el apóstol de la misericordia, de la piedad, porque en su silencio hizo que vinieran sobre todo en algunas mujeres que habían estado lejos de la vida de los mandamientos, vienen al seguimiento de Jesús, y así en el silencio actúa Andrés. Santiago y Juan, los hijos del trueno, los llama Jesús, Boanerges, eso nos lo dice también la narración de Marcos, según pues un momento donde le piden al Señor que baje fuego del cielo y acabe con un pueblo que no quiso recibirlo. Pero son 2 también pescadores, estos 4 primeros pescadores, humildes, sencillos, trabajadores. Santiago impetuoso, pero también con fuerza para trabajar, y Juan el sencillo, el más puro, el más joven de todos, el discípulo amado. Y aparece después Felipe y Bartolomé, también del mismo contexto ahí de Betsaida, Cafarnaún, ahí cerca al lago, son llamados al seguimiento de Jesús. Ya aparece que son mayores, Pedro es un poco mayor, pero estos son mayores también de edad. Inclusive se dice en alguna tradición que Felipe tiene hijas, Bartolomé también parece ser que fue casado y que era un israelita, como lo dice Jesús, un israelita, ¿verdad? Un hombre que conoce la ley, y Felipe también. Estos son 6 que viven en el norte, 6 que vienen a ser galileos. Después pasa a hablar de Tomás y Mateo el publicano. Tomás, hablamos hace poco de la vida de él, parece que es de una ciudad que se llama Ramá, parece que su familia se dedicaba a la orfebrería, tenía una hermana melliza o gemela, por eso se le dice Dídimo a él, y su familia también inclusive tenía viñedos, o sea, tenía una buena posición también, y ahí se había encontrado con el Señor Jesús en su primer momento, cuando bajó hacia Judea. Mateo es el publicano, que hace poco narramos toda su conversión, como Jesús le dice, sígueme, y él dejó todo, dejó las monedas, dejó el banco de los impuestos que administraba para Roma, y cambió su corazón y puso ya su confianza en Dios y dejó su vida anterior. Es una conversión de las grandes que nos muestra este llamado de los 12. Santiago de Alfeo y Tadeo. Dentro de los especialistas dan muchas referencias a este Santiago y a este Tadeo.
inclusive Mateo lo llama Tadeo, no solo Judas, Tadeo se llaman en otros contextos, pero aquí este es Judas, para diferenciarlo del Iscariote, pues lo llaman Tadeo. ¿Y quiénes son estos dos? Lo hemos explicado mucho en el contexto de la crianza de Jesús, aunque algunos especialistas digan que no. Yo me baso en un conocimiento de una mística sobre la familia de Jesús, donde se nos vienen a aclarar muchas cuestiones que tristemente los hermanos separados no han comprendido quién es la familia base de Jesús. De hecho, Santiago de Alfeo y Judas Tadeo, también se podría decir Judas de Alfeo, son hermanos. O sea, hay 3 parejas de hermanos. Vuelvo y repito, esto es una forma de acercarse a los apóstoles. Las tradiciones nos hablan lo que dice la Escritura y otros han agregado otros conocimientos. Pero yo los hablo desde esta referencia de Jesús a una santa, a una mística, y es Santiago de Alfeo, primer obispo de Jerusalén, y Judas Tadeo. Siguieron a Jesús, inclusive en un primer momento, con el no querer de su papá Alfeo, que era hermana de San José. Y había otros 2 hermanos que se llaman Simón y José, por eso en estos días se leía, y estos no son Simón y José y Judas y Santiago, los hermanos de Jesús, son primos hermanos, 2 que les cuesta creer en el mesianismo de Jesús primero, y 2 que eran más contemporáneos de él de edad, que son Santiago de Alfeo y este Tadeo, que fueron santos. Inclusive Santiago nos ha dejado una carta, y Judas también ha quedado una carta canónica dentro del Nuevo Testamento. Por eso inclusive Judas empieza su carta diciendo: yo soy Judas de Santiago. Y de hecho también San Lucas, cuando lo narra en su evangelio, y cuando narran Hechos de los Apóstoles, dice Judas de Santiago. Y en este caso no es porque Santiago fuera el papá, sino que lo llama Judas de Santiago para diferenciarlo de Judas de Queriot, el Iscariote. Queriot es una población al sur, ya vamos a hablar de él. Entonces vamos viendo quiénes son. Estos son otra pareja de hermanos, también galileos, del norte. Simón el cananeo y Judas Iscariote. Simón el cananeo se le dice cananeo o Simón Celotas. También lo digo por una referencia que ha venido a dar una luz Dios a través de alguien. Y es cananeo por parte de su madre, no porque haya nacido en Caná de Galilea, sino cananeo porque su madre era cananea, del antiguo pueblo cananeo. Porque Simón es hijo de un hombre que tenía sus bienes, y su esposa no le pudo dar un hijo, y a través de una sierva cananea viene a nacer Simón. La esposa del padre de Simón lo toma como si fuera su propio hijo, es criado y tiene una vida buena, y es celote porque su papá pertenecía al movimiento de estos que querían la liberación de Israel. Y en algún momento de la vida vino a ser leproso y Jesús lo cura, y Simón viene radicalmente a seguir a Jesús en un agradecimiento total del corazón. Parece que es judío. Y Judas Iscariote, judío porque es del sur, de una población que se llama Queriot, por eso le dicen Iscariote, Queriot, de esa ciudad, Judas de esa ciudad, Judas de Queriot, que tristemente fue el que tenía una idea muy mesiánica al estilo hebreo de Jesús, como este va a ser un rey poderoso y yo voy a ser como un superministro. Y cuando Jesús, cada que habló claro y le mostró que él no traía un reino al estilo humano, sino es un reino del amor y la misericordia, pues se vendió al mejor postor, y ya conocemos la historia. Entonces estos 12 nos muestran unas características especiales. Dios como llama a unos del norte y otros pocos del sur. Hay otros que son discípulos, inclusive dentro del grupo de pastores llegaron a ser discípulos de pastores, aquellos que lo conocieron pequeño y después ya estaban más grandes, pero esos también eran del sur. Pero dentro del grupo que llegaron a ser apóstoles, tomó de distintas regiones, inclusive de distintas posiciones sociales, de distintos trabajos de la vida cotidiana. Y no tomó, inclusive, Jesús pudo haber dicho: voy a ir a Jerusalén, allá hay unos que ya han estudiado, allá con los doctores de la ley, con los escribas, y hubiera podido escoger los más conocedores de la ley. Hizo todo lo contrario. Seguramente Felipe, Bartolomé y el mismo Judas, que fue criado en el templo, en el conocimiento del templo, pues ya tenían conocimientos de la ley judía mejor que otros, que inclusive que los pescadores, aunque todos, como eran israelitas, todos guardaban ese cariño y esa buena formación en la ley. Pero unos más que otros, hay ahí otra diferencia, pero no escoge, no va donde Gamaliel a decirle que le dé discípulos de él directamente. Más adelante unos de Gamaliel con el tiempo vendrán, como el mismo Esteban, que murió mártir, el mismo Saulo, que llegará a ser Pablo. Pero aquí escogió diversidad de grupo de unos que están en el norte, en Galilea, otros que están al sur,
unos que tienen más formación en la ley, otros que no, unos que han trabajado, como lo digo en el caso de Tomás, parece que en negocios de sus familias. Simón tenía pues también inclusive unos bienes por parte de sus padres. Los hermanos Pedro y Andrés trabajando en sus barcas y seguramente con empleados, y lo mismo los Zebedeos, porque el papá de Zebedeo tenía un buen comercio de pescado y de hecho llevaban a Jerusalén. Cuando en algún momento en la referencia del Evangelio de Juan dice que entró uno que era conocido al sumo sacerdote. Parece ser que en ese comercio de pescado traían del lago a Jerusalén y ellos eran la familia de Zebedeo, los proveedores inclusive de la casa del pontífice. Y son estos 12 que tienen una característica cada uno particular y cómo Jesús los llama y cada uno va respondiendo al llamado. Le cuesta a Jesús 3 años con ellos y siguen siendo duros de corazón en algún momento con sus fallas, la mayoría con nobleza y con una buena intención. Tristemente Judas, hemos visto lo que ha pasado. Después entonces llega Matías a conformar este grupo de 2 elegidos. Pero aquí hay algo claro, tiene unas instrucciones. Puede asombrar estas instrucciones, pero hay que comprender algo. ¿Cuáles son las instrucciones que nos da hoy la palabra? Empieza a decir que quiénes son los destinatarios del mensaje y cuál es el contenido esencial de este mismo mensaje. ¿Quiénes son los destinatarios? Él empieza a decir que vayan primero a Israel. No tomen camino de gentiles, es decir, no se vayan para otros pueblos ni vayan a samaritanos. ¿Por qué? Este es el primer momento del llamado. No es que Jesús niegue el llamado universal a todos. De hecho, si ustedes van al capítulo 28, dice, vayan y hagan que todos los pueblos, también Marcos al final de los evangelios, el envío es para todos. Pero como todo en la vida, hay un proceso. Como uno cuando empieza a alimentarse no empieza a comer carne sólida, sino que empieza a tomar lechita, así ellos van a ir primero por formación a los que están cercanos, es decir, Israel. Y segundo, porque Israel es el heredero de la espera, de las promesas de elección. Dios ha elegido este pueblo y lo lógico es que empiece con ellos. Es el primer momento, por eso por ahora esperan los gentiles y esperan los samaritanos. Pero cada que va avanzando Jesús va mostrando que predica para que le abran el corazón, inclusive para que los hebreos, los mismos apóstoles no se cierren a otros que van a venir. Inclusive con parábolas dice muchas veces como muchos que no son de Israel van a llegar a ser primeros y los de Israel van a ser últimos, refiriéndose sobre todo a los que son doctos y entendidos en la ley. Entonces es un proceso gradual. Primero a este Israel de Dios, que es heredero de esta promesa, es un pueblo elegido, pero después se abrirá con fuerza. Final del Evangelio, vayan y hagan que todos los pueblos. Pentecostés, ¿qué pasó en Pentecostés? El don de las diversas lenguas para que lleguen, ya con la persecución se viene la diáspora y empiezan a salir a Antioquía, al Asia Menor, después a Roma y después a los confines del mundo a anunciar a Jesús. Pero ha sido un proceso. Aquí estamos en la primera parte, en ese fogueo inicial, perdóneme esa expresión. Y perdóneme esta comparación que puede que no sea muy clara, pero algo sirve y es como cuando alguien tiene un equipo deportivo en algo, primero hace unos juegos con algunos equipos cercanos y después va abriendo se va expandiendo a otros torneos y a otras ligas y a otros equipos de otras regiones y países. Algo así con el Evangelio, pero con un llamado a algo muy importante. Lo primero es ese destinatarios, pero lo importante es el contenido del mensaje. ¿Y cuál es el contenido que ya viene a darnos aquí en el capítulo, en el versículo 7? Proclamen que el reino de los cielos está cerca. Contenido fundamental. ¿Quién es el reino? Jesús. Él es la buena noticia, Evangelion, la mejor noticia de la historia. Dios ha tomado la condición humana. Dios ha venido para quitar todo lo que ha dañado un plan perfecto en el que Él ha puesto al hombre con un diseño de vida inmortal, creados a imagen y semejanza de Dios, no para la muerte, sino para la vida y la vida de eternidad. Aquí vida no se puede quedar solo en existencia, va más allá, porque la vida empieza inclusive antes de que nazcamos, empieza cuando Dios crea un alma para que se una a este cuerpo y no termina, porque la muerte no es el fin de la vida, ese es un momento de transformación. Lo triste sería la muerte del alma, que precisamente el reino que viene a establecerse y esta gran noticia es para que todos conozcan a Dios y tengan esta vida divina, que ha empezado con el aliento de Dios, en el pensamiento de Él
hemos venido a unirnos a una carne y a un cuerpo con existencia aquí real, pero esta existencia no termina con la muerte física. Que hoy esta palabra y este contenido de el reino de los cielos está cerca, comprendamos que ya se nos dio y es Jesucristo. Él abrió las puertas del paraíso. Él sigue presente en medio de nosotros. Esta iglesia que constituyó en 12 ha venido en sus sucesores. Ha venido con la gracia que es como un río de vida que se ha seguido dando para el corazón de los hombres. Aquí el reinado hay que ponerlo en el sitio que es, para que no nos confundamos, que es lo que yo decía un poco con lo de Judas. Él esperaba un reino al estilo humano y honores humanos. No, Dios quiere reinar en corazones. Para eso ha venido Jesús. Y estos 12 y los que hemos venido y los que vendrán, tenemos que conocer que lo que Dios quiere es reinar en las almas, que son las que perduran también, y después unidas al cuerpo glorificado en un futuro. Pero es Dios que viene a llenar el corazón del ser humano, a mostrarnos los nuevos criterios de su presencia, de su gracia, de su amor, estos valores de esta justicia nueva del reino de Dios. Si el reino llega a nuestros corazones, que es Jesús tocando a nuestras puertas, créanme que es mejor y es lo mejor que nos puede pasar, y es la forma de transformar el mundo. Dios no venía a traer reinos terrenos. ¿Qué pasa con los reinados terrenos? Gobernaron los romanos una época, primero habían estado los griegos y los caldeos, babilonios y los no sé qué, y después vinieron otros reinos que se fueron dividiendo, y en los países ya hay democracias, pero en esas democracias hay partidos políticos y unos gobiernan y siempre hay pugnas y hay afán de gobierno y hay intereses creados. Dios quiere liberar al hombre. Claro, esa es la vida cotidiana y no nos salimos a eso. Pero si Dios llega al ser humano y se ofrece a algo más profundo, transforma a sus hijos. Y los hombres transformados por Dios, esos transforman el mundo. Esa es la forma como Dios actúa. Eso es lo que hizo en los corazones de los apóstoles. Eso es lo que se pide a la iglesia, que se siga llevando esta buena noticia. El reino de los cielos está cerca, porque es Jesús que se ha acercado, ha tomado la condición humana y ha mostrado que lo más importante en Dios es el que quiera ser el primero, que lo haga en el amor y en el servicio. Y muera mucho a sus criterios y más bien vivan los criterios de Dios y transforme con un mensaje nuevo las ciudades, las familias, las empresas, las universidades, los contextos cotidianos de la vida. De eso se trata. Por eso hay una expresión de un autor donde dice que todo esta conversión del hombre puede transformar las estructuras sociales. Y también porque remodelando al hombre se reconstruye el mapa del mundo. Cuando Dios puede entrar en el corazón, un hombre y una mujer se transforman. La vida tiene otros criterios. Hay otra alegría, otro saborcito de la vida, hay otra paz. Y hay que ofrecer, porque yo no puedo dar de lo que no tengo. Cuando Dios está con nosotros, su gracia, que es la que da la iglesia a través de los sacramentos, a través de esta llamado, primero la predicación, ven la invitación a la conversión, el transformar la vida y con la gracia de Dios, que son los signos visibles de esta gracia de Dios que es invisible, pues se permite llegar a muchos. Y esta es una misión, la que empieza a mostrarnos hoy el capítulo 10, que empezó con unos hombres que no eran santos, cada uno con sus formas de ser, como dice un sacerdote, cada uno con sus cadaunadas, formas de ser. ¿Qué hizo Jesús? Los modeló y los fue llevando, y eso no fue de un proceso y doloroso, con inclusive ese proceso de dejar a Jesús y abandonarlo, después fue una enseñanza para ellos, para aceptar a otros. Ellos no son perfectos, ya se han equivocado y tienen que tener misericordia, eso sí, con un fuerte llamado a que todos debemos poner lo mejor para transformarnos, y eso han recibido los apóstoles y los obispos, sucesores de los apóstoles, y los que hemos venido como sacerdotes, como fieles laicos, parte de una misma iglesia. Eligió 12 para que no fueran 12 solos, así cada uno por su lado, 12 para ser una sola institución, 12 para conformar un solo pueblo de Dios. Claro, la iglesia es una, pero es diversa.
hay unidad en la diversidad, y cuando hablo de diversidad, inclusive Pablo lo habla de la diversidad de carismas. Unos tienen una capacidad, unos tienen unos talentos, pero los ponen al servicio y a la unidad de esta iglesia en la cual Jesucristo, la piedra angular, ha puesto a Pedro como roca y a los sucesores de los apóstoles y sacerdotes y laicos comprometidos y todos los que hacemos parte de esta iglesia tenemos un llamado a esta misión. Esto no es solo hoy para los apóstoles, no es solo hoy para los apóstoles, es para todos los bautizados como sacerdotes, profetas y reyes. El Evangelii Nunciandi 14 dice: la evangelización constituye la dicha y la propia vocación de la iglesia, su identidad más profunda. Ella existe para evangelizar, es decir, para predicar y enseñar, ser canal del don de la gracia, reconciliar a los pecadores con Dios y perpetuar el sacrificio de Cristo en la Santa Misa, memorial de su muerte y resurrección gloriosa. Ahí nos encontramos todos los días con Jesús, en la Eucaristía, en los sacramentos, que es donde se dispensa el perdón de Dios, en toda esta gracia de Dios que sigue llamando y tocando corazones, donde hay una madre y un padre que dan testimonio, que invitan a los hijos a que crean en Dios, donde hay alguien que en su trabajo quiere hacer una misión. Ahí está Dios tocando corazones. Qué bueno que nos sintamos llamados hoy con este capítulo. Qué bueno que veamos que Jesús no eligió de una santos y perfectos, los fue modelando. ¿Cuánto nosotros como los apóstoles respondemos a Jesús? Quitemos todos los peros, quitemos ese aplazamiento que hacemos a veces de dedicarnos a la vida interior, que es la primera. Porque si estamos llenos de Dios por dentro, lo que viene exterior, lo demás, pues va viniendo por añadidura, en el buen sentido de nos hemos centrado en lo más importante y así se construye el ser, con valores, con virtudes, con los criterios de Dios, con la paz del corazón para poder salir y actuar en la familia, en la empresa, en la universidad, en el colegio, donde nos movemos todos los días. Y la propia vida ya es evangelización, y ya después la palabra es comprobar que lo que tenemos en el corazón es decirles: Dios vino a transformar la vida de ustedes. Lo más grande que pueden tener es acercarse a Él, es abrirle el corazón. En esta generación que está muy avanzada, que tiene muchos proyectos, tiene cosas bonitas, pero tiene cosas que si las sopesamos, hay muchas idolatrías y hay muchas cosas que hacen que el hombre se encadene. Dios ha venido para que seamos libres en Él. Ese es el reino de los cielos está cerca. Ahí donde hay una Eucaristía celebrando, hay alguien donde ayuda a otro, ahí donde alguien verdaderamente está orando por otros. Y este es un tiempo de Dios, y Él sabrá cuándo volver en la parusía. Pero por ahora estamos en el tiempo de esta misericordia de Dios, porque se sigue llevando su palabra y su fuerza y su gracia. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, por esta elección de los 12. Y en los 12 a todos nosotros, a quienes se nos ha predicado la buena noticia de que eres tú, Jesús. Tú nos has abierto el reino. Has permitido que comencemos este camino del cielo que ha empezado con el bautismo. Enséñanos a buscarte solamente a ti, con toda la fuerza del corazón, que con la gracia del Espíritu Santo, las gracias que se nos dan en los sacramentos, con esta evangelización que hemos recibido, podamos llamar a otros y mostrarles la alegría de lo que significa amarte y ponerte en el primer lugar de la vida. Enséñanos a evangelizar, más que con palabras, también con nuestra propia vida. Enséñanos a mostrar una iglesia viva. Te pedimos que vengas y renueves el llamado a muchos, que vengan muchos laicos, muchos que quieran ser santos y fieles, y que se transforme esta generación, porque donde se transforma un corazón hay una fuerza para transformar el mundo. Enséñanos a vivir la santidad, que es el tesoro del reino, para vivir y agradarte con nuestras obras, palabras, con todo nuestro ser, y caminar desde ya en tu gracia para llegar al cielo y tener una eternidad dichosa y bienaventurada delante de ti. Amén. Cuarto momento, la acción. Escuchemos hoy que Jesús también nos llama. A Pedro con su nombre, a Santiago, a Juan. Hemos visto algunas características, que es un dato histórico para que ustedes y yo veamos que no todos eran perfectos, no eran los primeros, no eran los que debieron haberse llamado según el mundo. Pero Dios a ustedes y a mí nos ha llamado. Conoce nuestras imperfecciones, conoce nuestros límites, conoce todo lo que somos, pero también conoce lo que cada uno de ustedes y yo podemos dar. Ustedes se han puesto a pensar todo el potencial que tienen. Son hijos de Dios. Hoy los invito a que
analicen todos los talentos que tienen para mostrarle a los otros que vale la pena amar a Dios, que vale servir, que vale la pena amar con todo el corazón. Señor los bendiga y los guarda en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.